Estimado colega, el caso que te presentaré hoy es una condición muy rara y con un alto riesgo obstétrico y fetal. Se trata, de hecho, de un embarazo trigemelar monocorial triamniótico, en el que vemos anteriormente un único lecho placentario y en la exploración ecográfica. Un feto ubicado a la derecha, uno en el centro y otro, en cambio, lateralmente a la izquierda. La paciente está en la 11ª semana y refiere un embarazo que ha surgido espontáneamente. El embarazo trigemelar monocorial triamniótico se caracteriza por tres gemelos genéticamente idénticos. De hecho, tiene un origen monocigótico, en el que la fecundación proviene de la fusión entre un solo óvulo y un solo espermatozoide. Y el cigoto, en concreto, se divide entre el cuarto y el octavo día. Tras la concepción, determinando un único lecho placentario, pero sacos amnióticos separados, tiene una incidencia de 1 en 100.000 embarazos, siendo una condición muy rara. La incidencia ha aumentado recientemente por el uso de técnicas de reproducción asistida. Solo el 20% es de origen espontáneo. En particular, entre los embarazos trigemelares supone solo el 1% de estos. Tiene un alto riesgo obstétrico y complicaciones por monocorialidad. La placenta es única pero compartida entre varios fetos y se caracteriza por la presencia de anastomosis vasculares placentarias. Es clave para el pronóstico del manejo, mientras que en embarazos gemelares se debe evaluar la corionicidad en el primer trimestre, determinada por la inserción de la membrana amniótica en el lecho placentario con los signos T y L. El signo T en monocoriales es una inserción a 90 grados de la membrana en el lecho placentario. La inserción L se observa en embarazos bicoriales y presenta un ángulo agudo donde se inserta tejido placentario. Evalúe el número de masas placentarias y el grosor de la membrana, usualmente delgada y poco visible. En el caso de las monocoriales, esto ocurre con mucha más frecuencia en los embarazos bicoriales. Luego evaluamos la amnionicidad, es decir, el número de sacos amnióticos. Y finalmente el etiquetado, que representa un verdadero mapeo de lo que son. Identificamos a los gemelos como 1, 2, A o B, no solo para distinguirlos, sino también para permitir nuestra orientación en el caso de los exámenes ecográficos posteriores. Y el etiquetado se realiza evaluando la relación del gemelo, con lo que es el cuello uterino. En el caso específico que estamos examinando, observamos entonces en un único lecho placentario anterior la inserción de las membranas amnióticas con este aspecto típico del signo AT y la ausencia del signo L. Las membranas son delgadas, libres, flotantes. Vemos tres distintas a medida que avanzan las imágenes, así como tres son los fetos. Uno se encuentra en la parte inferior, en posición cefálica, a la derecha materna, uno a la izquierda, de nalgas, y el otro en la parte superior, en posición cefálica. Al observar la relación del primer feto en la parte inferior, en posición cefálica a la derecha, vemos que en efecto es el primero que se relaciona con el cuello uterino y de hecho es el primer gemelo. Una de las dificultades de los embarazos múltiples es precisamente debido al elevado número de fetos, la prematuridad. De hecho, los trillizos casi siempre nacen prematuros, el 80% antes de la semana 32 y el 15-25% antes de la 28. Hay alto riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, síndrome de GLP y hemorragia posparto, además de riesgos por monocorialidad al compartir placenta. En trillizos, esto ocurre a menudo de forma desigual. La monocorialidad implica anastomosis vasculares placentarias frecuentemente desequilibradas, asociando riesgos como el 15 o 20% de síndrome de transfusión feto-fetal con un donante y un receptor. El donante suele tener vejiga no visible y poco líquido amniótico, mientras el receptor presenta polihidramnios y vejiga hiperextendida. Existe también un 11 a 20% de TAPS o secuencia de anemia policitemia con una transfusión crónica de sangre. Se da de forma espontánea o como complicación tras láser para TTT y SSTR. La TRAP, una condición muy rara en trillizos, dándose en menos del 1% de los casos, es la secuencia de perfusión arterial invertida. Aquí un feto, el gemelo bomba, envía sangre mediante un flujo arterial invertido y anastomosis al otro feto, el acárdico, que está malformado y no tiene actividad cardíaca. Vasculares, placentarias y luego el retraso de crecimiento selectivo, que ocurre en un 25 a 35% y tiene una alta incidencia en los embarazos monocoriales, superado solo por el parto prematuro. Si uno de los fetos, al recibir un menor flujo desde el lecho placentario por una división que es desigual, en embarazos gemelares, un feto puede sufrir restricción de crecimiento. También ocurren anomalías congénitas, cardíacas o cerebrales y muerte intrauterina en el 5 a 10% de casos por desequilibrio hemodinámico con daño hipóxico isquémico al superviviente, resultando en un 20 a 30% de mortalidad para los fetos restantes. Esta es la clasificación por estadios del síndrome de transfusión feto-fetal, STFF. Inicia con discordancia de líquido,
progresando a la no visualización de la vejiga del donante, alteración de flujos, hidropesía y finalmente la pérdida de uno o ambos fetos. En la TAPS, el diagnóstico se basa en el pico sistólico de la arteria cerebral media. Este supera 1.5 veces la mediana en el feto anémico y cae bajo un múltiplo de la mediana en el receptor policitémico, con progresión de dicha velocidad en los distintos estadios. En la trampa, con un feto normal y otro con malformación cardíaca y la restricción selectiva, seguimos el criterio de Delphi. Se define por un peso fetal estimado bajo el percentil 3, o asociando 2 de 4 criterios. Peso o abdomen fetal bajo el percentil 10, IP de arteria umbilical superior al 95% o discrepancia de pesos igual o mayor al 25%. Se distingue en tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es de mejor pronóstico con flujo diastólico de la arteria umbilical presente. El tipo 2 es más desfavorable con flujo diastólico ausente o reverso. El tipo 3, de flujo intermitente, tiene un pronóstico impredecible. Volviendo al caso en cuestión, observamos la anatomía normal en el eco del extremo cefálico. Ahora observamos un estómago lleno, bien visible a la izquierda, así como el corazón, que también está a la izquierda, con un situs solitus y el eje largo a la izquierda. Hemos visto las bases: 4 cámaras, llenado normal, una 3 vasos tráquea, la sección derecha y un signo en V a la izquierda de la tráquea. Al evaluar luego las medidas biométricas, vemos que presenta un extremo cefálico con diámetro biparietal y circunferencia craneal dentro de la norma, así como el abdomen corresponde a la edad gestacional por amenorrea. Posteriormente, se toma también la medida del fémur, que resulta igualmente regular. El crecimiento corresponde perfectamente a las semanas, identificando la ausencia de un retraso de crecimiento selectivo efectivo para el primer feto. La visualización de la vejiga y el estómago es normal y el líquido amniótico parece regular. Pasando al segundo feto, a la izquierda materna, con el extremo cefálico hacia arriba en posición típica, observamos la anatomía craneal normal. Hemos visto la fosa craneal posterior, con un cerebelo y una cisterna magna normales. Las medidas corresponden a las semanas de amenorrea, con biometría craneal normal y la cavidad del septum pellucidum. En el estudio de la anatomía cardíaca, las 4 cámaras son normales, el septo está íntegro y las secciones derecha e izquierda son normales. Con Doppler color vemos un vaso a la izquierda de la tráquea y la presencia normal de los 3 vasos y la tráquea. El estómago presenta un llenado regular, la biometría abdominal es normal. Luego observamos una vejiga normalmente llena, medimos el fémur, que también corresponde a las semanas de amenorrea, al igual que el húmero. Las medidas de los huesos también son normales, largos. Inserción normal del cordón, pared íntegra, 3 vasos en el cordón, vejiga normalmente llena. Al examinar el último pie, que se encuentra más elevado que los otros 2 gemelos que están debajo, vemos que es normal, regular. En cuanto a la anatomía cerebral, se observa una biometría craneal regular, que resulta compatible con la edad gestacional, así como una biometría abdominal también regular, un estómago que está normalmente lleno y claramente visible, biometría regular del fémur y del húmero, por lo tanto, el desarrollo de los huesos es regular. Largas, visualización regular de la vejiga con llenado normal, 2 arterias umbilicales, normal, inserción del cordón con una pared íntegra, normal, anatomía cardíaca regular. Veamos nuestro lado izquierdo largo. 4 cámaras, septo interventricular íntegro, eje derecho con Doppler color, 3 vasos, tráquea, B6 al lado izquierdo de la tráquea. Y el llenado biventricular es regular. Por tanto, ya podemos excluir la presencia de anomalías estructurales y también descartar el TTTS. Vemos líquido amniótico normal, 3 bolsillos que son regulares, y la presencia de estómago y vejiga en los 3 fetos. Esto permite excluir algunas de las complicaciones, entre ellas también el retraso selectivo del crecimiento, en relación con la monocorionicidad, ya que los crecimientos son perfectamente regulares en los 3 fetos, y lo vamos a observar. De hecho, veamos tablas biométricas del feto inferior derecho, luego del inferior izquierdo y del superior. El crecimiento es acorde a la edad gestacional con discrepancia del 2%. Excluidos TTTS y restricción selectiva, descartaremos TAPS evaluando Doppler en arteria cerebral, media y umbilical. Para los 3 fetos, los resultados se encuentran perfectamente dentro de la normalidad. Los embarazos monocoriales tienen más riesgo de restricción selectiva del crecimiento, lo que se asocia a anomalías en la inserción del cordón umbilical. Esta inserción es un factor pronóstico clave para estratificar el riesgo de restricción.
y en particular el tipo selectivo en caso de embarazos múltiples. Se deben evaluar dos aspectos: la ubicación de la inserción umbilical y la distancia entre ambas. Las inserciones anómalas, como la velamentosa, donde el cordón se inserta en las membranas, o la marginal, insertada en el borde, pueden reducir el flujo sanguíneo fetal, aumentando el riesgo de restricción selectiva del crecimiento. La cercanía, con inserciones a menos de 4 centímetros, eleva el riesgo de desequilibrios inmunodinámicos y anastomosis desbalanceadas. Esto aumenta el riesgo de restricción selectiva del crecimiento y también de TTTS. Localizamos las inserciones en nuestros gemelos. El primero presenta una inserción marginal y el segundo una paracentral. Están alejadas entre sí, lo que reduce el riesgo de desarrollar TTTS y la restricción del crecimiento. Se maneja como un embarazo monocorial. La evaluación inicial determina fetos, corionicidad y cribado del primer trimestre. Desde la semana 16, el control es quincenal. Se evalúan biometría, proximetría, líquido amniótico, vejiga e inserción del cordón. En semanas 20 a 22, el cribado incluye eco transvaginal para cervicometría y basa previa. Entre semanas 20 y 21, ecocardiografía fetal por riesgo de cardiopatías en monocoriales. En el tercer trimestre, el control es quincenal para biometría, liposimetría y líquido amniótico. Es fundamental realizar la consulta neonatológica prenatal y, en ausencia de complicaciones, se recomienda el parto por cesárea a las 32 semanas en un centro con UCI neonatal. Ante complicaciones como TTS estadio 2 o superior, restricción del crecimiento o transfusión severa, cabe proponer coagulación láser por fetoscopia entre la semana 16 y 26. Si el embarazo múltiple presenta un feto mal formado, puede proponerse según la Ley 194/78. Un feticidio selectivo mediante pinzamiento del cordón y previa consulta poliespecialista. Es vital el consentimiento informado, pues el 25% de los casos conlleva pérdida gestacional y en un 50% de los casos el aborto de otro de los fetos. Gracias por su atención.